Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Entre Libros? Aquí en Radio Nacional del Perú, acompañándolos nosotros una noche más de domingo y para hablar justamente de libros, que es lo que nos apasiona, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, como siempre, y habrán otros detalles más que les voy a comentar, los libros que nos llegan aquí a la radio, que son una lista larguísima. A veces hay gente que piensa que no hay producción literaria y hay bastante y de la buena. Y aquí vamos a entrevistar justamente hoy día a Jairo Morales por Un pasado distante, que es su novela. Y en la primera parte vamos a hablar justamente de esta novela, gracias a Colmillo Blanco que nos envió el libro, y de un personaje de verdad encantador. Es Jospaneando el libro y él es Jospani, ese es el seudónimo, y su nombre en realidad es José Paniagua Núñez y nos ha traído su poesía reunida. Una persona de 95 años con tanta experiencia nos va a venir a contar todas las historias que ha tenido para escribir estos poemas, además de su vida periodística también. Y queríamos mencionar, como les decía, los libros que nos llegan. Entre ellos están la de Alexei Vidam, Proyecto Legión, el origen, guerras del nuevo Génesis. A esta autora ya la habíamos entrevistado con otra novela anteriormente y bueno, nos ha traído una nueva. Hay bastante producción también aquí. Tenemos a Inga y Mandinga, novela de Alicia Sacco por la editorial El Gato Descalzo, que es un poquito que también ya lo pueden ir encontrando en las librerías. Y tenemos Monstruos, de José Badilla Vila, quien acaba de presentarlo hace poquito nomás. Gracias a Maquinaciones Narrativa, que nos ha enviado este libro. José Vadillo es un periodista, amigo de la casa, amigo en verdad, del mundo periodístico. Así que vamos a ver si es que ustedes también pueden adquirir ese libro, ¿no? Y les voy a hablar de otros dos más adelante, porque no quiero dejar de dar la bienvenida a Jairo Morales. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido a Radio Nacional. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la bienvenida. ¿Qué tal, Jairo? Yo quería comenzar porque esta novela está ambientada en Iquitos y tú eres de Iquitos. Entonces, cuéntanos cómo es que nace esta novela de repente, en una ciudad tan calurosa y tan alegre como es Iquitos. La es, realmente. Ajá. Pues yo nací en Iquitos, pero vine a la capital, a Lima, a los 15 años. Mis padres me trajeron acá. Y creo yo que eso fue lo que le marca a un joven adolescente cuando deja su ciudad natal de la nada, abruptamente. Y pues quedó este recuerdo de, ok, ¿qué habría pasado si de pronto acababa el colegio? Si de pronto seguía ahí una vida hasta ser adulto. Sin embargo, los recuerdos que tengo de esa época del colegio se quedaron ahí, perennes. En mi mente, algo bonito, algo genial. Y simplemente surgió que un día de lluvia, entre comillas, en Lima, pues recordé una lluvia de verdad en Iquitos. Un verano de lluvia en Iquitos. Acalorado, ¿no? Totalmente. Todo con el vapor. Exacto. Llueve, se va la lluvia y hace más calor, siempre. Terrible. Y recordé una escena de la piscina en Iquitos y pues dije, ok, quiero escribir una historia. La inspiración llegó de esa manera. Así ya. ¿Y qué leías de niño? Que nos estás contando que has vivido en Iquitos hasta los 15 años. Así es. ¿Leía bastante desde niño o no? Tuve mucha suerte. Mis padres me inculcaron bastante ahí el leer libros. Sin embargo, había la biblioteca municipal en Iquitos, a donde siempre teníamos acceso. Y además, un privilegio de mi lado fue que estudié en un colegio particular y tenía la biblioteca. Sin embargo, ahí también leíamos muchos libros, cuentos sobre todo. Pero también entre compañeros de clases llevaban libros y nos intercambiábamos. Y justamente creo que los primeros libros que me acercaron mucho más fueron de fantasía, como los de Harry Potter. Soy esa generación que creció con esos libros, la verdad. Y sí, fue lo que me motivó un poco. Conversamos en la pre-entrevista justamente acerca de que había una biblioteca municipal en Iquitos y que en verdad nos parecía extraordinario porque hay regiones en el país, como 7, según un último estudio, que no tienen ni una sola librería. Y como te decía, busqué para saber si es que Iquitos contaba con librerías y tenía varias, por suerte. Sí, tiene. Entonces, qué bueno que la gente se acerque, ¿no?, a leer y pueda contar con estos libros. Y de repente, Jairo,
tienes que ir a presentarlo a Iquitos o ya lo presentaste allá. Deberíamos ir a Iquitos. No se ha presentado. Realmente hace poco pensé que es una historia de Iquitos, los personajes son de Iquitos. Yo soy de Iquitos, Ajá. creo que es una historia que pertenece a Iquitos y debe estar allá. Ojalá pronto presentarla allá en Iquitos, la verdad. Sí, Sería genial. claro, creo que es de mucho orgullo para la gente que nos ha visto nacer en el pueblo, en la ciudad, en Sí. la región donde hayamos nacido. Ir a presentar el libro emociona grandemente a la Así es. gente de ahí. ¿Por qué? Porque puede ser un referente de, ¿no? Ujú, Y más totalmente. si es un público lector, en realidad. Ya quisiéramos que todas las regiones de nuestro país tengan acceso a la lectura. Y esa es la idea de Entre Libros, de darles a conocer que son varios los autores, que hacen un trabajo ahí esforzado, en conjunto con las editoriales, Ujú. para que justamente la gente tenga que leer, ¿no? Totalmente. Porque leer, pues, te da un pensamiento crítico. ¿Qué seríamos sin la lectura, no es cierto? Estaríamos perdidos. la Estaríamos verdad. perdidos Así es. definitivamente. Entonces, la semilla ha sido un poco esa lluvia que Sí, viste. ¿Y así cuándo lo es. escribiste? Lo escribí exactamente en el verano del 2019, Ya. Esto Aquí en es Lima. cerca de la pandemia. cerca de la pandemia. Fue un año antes de la pandemia. Ya. ¿Y lo puntualmente. terminaste previo a la pandemia? Sí, lo acabé justamente el mismo verano. Digamos que empecé en enero y lo terminé para marzo-abril de 2019. Fue Ah. una historia rápida, me senté, era la inspiración que llegó y simplemente, ok, vamos a contar esta historia. No tenía idea de qué pasaba con la historia, pero la primera escena que escribí fue con la que abre el segundo capítulo y básicamente me di cuenta que era la historia de Rebeca. De pronto tenía nombre. Y eso es lo interesante de repente de escribir, ¿no? Que tú te Ujú. sientas y dices, voy a escribir una historia sobre más o menos tal cosa, pero luego los mismos personajes te llevan de la mano. Así es. Entonces, ¿cómo creas esos personajes que después se adueñan de la historia, tienen vida Así es. propia, no dejan que tú escribas como quieras? Te pasa a ti, le pasa a muchos escritores. No sé Claro. si a ti te pase eso. Me pasa bastante eso. De hecho, yo admiro muchísimo a Rosa Montero. Ujú. Creo que en la entrevista también la mencionaste un poquito. Ay, sí, es Yo mi la admiro ídola. bastante. Es una de mis autoras españolas favoritas, Ajá. la verdad. Y una de las cosas que ella mencionaba es que una vez que tienes la semilla de la idea, pues lo demás surge porque tiene que surgir. Sí. No te queda de otra y dejas que te guíen. Entonces pasó eso. Todo empezó yo describiendo una escena de lluvia en Iquitos con el ventilador girando a lo largo, al fondo de una piscina. Y de pronto mi personaje tenía un nombre. Era una Ajá. mujer que se llamaba Rebeca. Sí. Y nació así la historia. Ajá. Así Es una novela realista y por ahí he leído que ya no vas a escribir más novelas realistas porque quieres dedicarte a la ficción. Pero previo a esto, has tenido otra publicación. ¿Cuál era? Así es, mi primera novela la publiqué en el 2017. Su Ujú. título era Un pasado, perdóname, Al norte del paraíso. Ya. Así es, la publiqué en el 2017 en España. ¿De qué trataba? Es una historia de juventud también, básicamente es un viaje en carretera. El Ujú. protagonista busca olvidar a su ex enamorada. Y es un viaje desde Chiclayo, pasan por Pacasmayo, llegan hasta Lima. Mm. Es La, verano también. la esposa que está aquí presente debe estar un poquito diciendo, a ver, voy contando. Va contando, no, ya sabe, ella conoce todo. Bueno, esos han sido además un poco los disparadores de tu historia, ¿no? Así es. ¿Quién es Rebeca Bendayán? O Bandayán. Bendayán, ¿no? Bendayán, sí. Bendayán Loaiza. Ujú. Rebeca Bendayán Loaiza es, como yo la llamo en mi historia, la heroína de la historia de un pasado distante. Si tuviera que definir quién es Rebeca Bendayán Loaiza en el mundo real, son todas las mujeres con las que he crecido. Mi Ujú. madre, mis tías, mi abuela, todas ellas. Además que Bendayán, me dice José, justamente nuestro productor, que Bendayán es un apellido de la selva, de Así es, Iquitos, así es, exactamente. así es. ¿Sí? Inclusive Mira. tenemos un artista muy famoso con el apellido Bendayán. ¿Cristian Bendayán? Ujú. Ya ves, José siempre bien enterado, a veces cuando me olvido, ahí está, presto a decirme las cosas. ¿Y quién llegó a tu vida para refrescar esta historia? ¿Cómo se refrescan este tipo de historias? Porque a veces hay algo que pasa, no creo Claro. que sea solo la lluvia. ¿Ha habido algo más? Wow. Honestamente, yo creo que responde mucho al hecho de que yo crecí cuando ya estaba en Lima. Me acerqué mucho más a la literatura japonesa. Ujú. Libros como los de Banana Yoshimoto, Kensaburo Oe o inclusive Haruki Murakami. Nostalgia pura. Nostalgia pura. Tristeza, a veces pensamientos de melancolía y escenas de muerte. Ujú. Pues quedó eso conmigo. Estaba en una época como empiezan los libros de Fitzgerald con El Gran Gatsby en mis años vulnerables. Ajá. Justamente creo que leí esos libros de literatura japonesa en ese entonces y se quedó eso conmigo, esa nostalgia. Y siempre he tenido esta idea de recordar el pasado de alguna manera u otra. Y Ujú. pues estuvo ahí. Siempre quería contar una historia de nostalgia.
y coincidió que justamente fue un pasado distante. Y tiene 114 páginas y hablábamos justamente del número de páginas que ahora se suele escribir en las novelas. Hay quienes todavía escriben libros bastante gruesos, bastante con muchas páginas, de 400 páginas, 500, pero hemos visto que los coreanos, por ejemplo, o esa onda coreana ha venido y son cortos, ¿no? Son así como rápidos. Totalmente, totalmente. De hecho, hay la literatura coreana, que se está poniendo de moda y me pone muy contento debido al reciente Nobel con Han Kang. Lo que se sabe es que las editoriales eligen publicar libros cortos debido a la naturaleza de la gente no tiene tiempo. Está en el metro de un lado a otro y lo leen rápido y pasan al siguiente libro. Es como funciona, la verdad. La vegetariana, además, que es un libro pero riquísimo. Precioso. Yo he conocido también a esa autora a partir de que la nombraron, a partir del Nobel. Entonces, creo que es una historia de verdad que se debería de leer porque tiene varias aristas y se llama La vegetariana, por si acaso que no lo tengan, ya está en todas las librerías. Y de repente esa influencia es la que has tenido. ¿Quiénes son tus autores favoritos? ¿O cómo es que tú te has ido formando y has dicho, miren, me has hablado de Rosa Montero, para mí ella es mi ídola, como te decía. Qué bonito. Y hay una referencia en su escritura y en sus cosas, porque se dio un trabajito también de leer un poco mi borrador de mi libro de cuentos. Entonces hay gente que ayuda, sí, y yo reconozco muchísimo a esa gente. Entonces no sé quiénes han sido influencia para ti, que te han tendido una mano por ahí cuando tú te has visto un poco enredado. ¿Hay alguien? ¿No? Y es curioso que lo mencionas ahorita a Rosa Montero, porque tengo su correo, digamos. Yo la conocí cuando vino un par de veces aquí a Lima, y en algún momento cuando estaba escribiendo mi primera novela, yo me acerqué a ella, básicamente le pregunté, ¿qué puedo hacer? Dame consejos de una escritora. Exacto. Y básicamente, pues, aún recuerdo el consejo que ella me dio, que fue: un escritor escribe sobre lo que le obsesiona. Así que escribe sobre eso que te obsesiona. Y claramente en el libro vemos que me obsesiona mucho la nostalgia y la tristeza y la melancolía. Sí, claro, que regresas a tu infancia, a tu juventud, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, hablando de autoras que me han inspirado, yo generalmente menciono mucho a Rosa Montero, pero también menciono a las autoras japonesas, como en esos casos son Hiromi Kawakami o Mieko Kawakami recientemente, con un libro hermosísimo que se llama Pechos y Huevos, un libro que recomiendo muchísimo. No lo he leído, mira. Es un libro que explora muchísimo el problema, la misoginia en la psicología de las mujeres. Es un libro realmente precioso. Por supuesto, también está Haruki Murakami, un autor que yo admiro bastante. Y bueno, tengo la suerte de leer mucho a su obra. ¿Y cómo llegaste a Pechos y Huevos? Pechos y Huevos es una novela que yo leí primero en inglés, la verdad. Eso aprovecho mucho porque a veces sale primero en inglés. Pues, así es. Sin embargo, debo mencionar que la mayoría de los autores japoneses que tenemos, libros de autores japoneses, llegan traducidos directamente del japonés al español, con la editorial que los trae, y tenemos mucha suerte ahí nosotros. Claro, sí. Pero con Pechos y Huevos llego porque yo siempre busco libros escritos por mujeres. Llegó un punto de mi vida hace un par de años que me di cuenta que todos los libros que estaba leyendo eran escritos por hombres. Muy bien con Hemingway, muy bien con Fitzgerald, con Kerouac, perfecto, todo bien con ellos. Pero quiero un punto de vista femenino, un punto de vista de las mujeres. Siento que ellas son mucho más duras y se enfrentan al mundo de una mejor manera que nosotros. Y aparte yo crecí rodeado de mujeres. No nos queda otra. Creo. Exactamente. Y honestamente tengo la suerte de estar casado con una mujer fascinante como mi esposa, como Stephanie. Y ella es la que me permite también observar el mundo, como ella lo ve. Creo que uno va buscando en realidad una pareja que comprenda este mundo de la literatura también, ¿no? Porque si no es bien difícil. Hay gente que dice, escuché a varios autores que decían, hazte respetar. Cuando tú estás escribiendo, dile, estoy trabajando, por más que eso no dé dinero. Y en verdad suele pasar. Sí. Así que bueno, ¿cómo ha sido trabajar con esta editorial Colmillo Blanco? Y voy a hacer un reconocimiento en verdad a las editoriales, a las editoriales pequeñas también, que son guerreros en verdad. Porque reciben varias novelas, buscan a un editor, tratan de que esto salga para adelante, a veces con poco presupuesto. Claro. Y es ir en la constante porque te apasiona. Es eso lo que los mueve, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo ha sido el trabajo con Colmillo Blanco, si han sido exigentes, y además, ¿por qué esta portada? ¿La elegiste tú? ¿La eligieron ellos? ¿Cómo ha sido? El trabajo con ellos ha sido fascinante, realmente. Bastante exigente, debo decir. Tanto el trabajo con Gabriel y Angie, los responsables de la editorial, fueron bastante exigentes en la prosa. Desde un inicio me dijeron, está bien, nos gusta mucho la historia que cuentas, la nostalgia que hay. Y me ayudaron ellos a perfeccionarlo mucho más. Los toques del editor sí
ayudan mucho al autor. Es algo Sí, claro. que yo creo que divide mucho a un escritor que está empezando con un escritor que está empezando a publicar. Ujú. Es la primera parte que te das cuenta de, ok, eso es en serio, tengo que escribir en serio. Eso, por ese lado con ellos fue bastante enriquecedor, la verdad. ¿Tu primera publicación también fue con Colmillo Blanco? No, fue Ah. con Caligrama de Random House sí, en España. nos has dicho que fue Así en es. España. ¿Y cómo es publicar fuera y luego venir a Lima? Y con tus libros publicados fuera. ¿Cómo Claro. ha funcionado esa lógica? Pues honestamente publiqué en España porque aquí no me hacían caso, era muy joven la verdad también, lo publiqué Ya. cuando tenía 24 años. Bueno, Entonces, suele pasar, ¿no? sí, y aparte, bueno, mi familia está en España en estos momentos, había Ajá. la facilidad de estar por allá. Ujú. Y fue eso, pero cerrando el tema con Colmillo Blanco, el trabajo fue bastante bonito. Ellos trabajan con artistas peruanos también. Y el artista que se encargó de la portada me preguntó, ¿qué quieres en tu portada? Y yo les dije, siempre hubo una piscina en mi Ujú. historia. Siempre hubo un libro y siempre hubo un iPod por Sí. el año en el que se sitúa Ajá. la historia. Y básicamente fue eso, ¿no? La ilustración, el diseño de la portada responde a justamente el sello que maneja aquí Colmillo Blanco y Ajá. salió eso. Estupendo. Aquí pues Así es. podemos ver la piscina, está el libro, está el El iPod, ¿no? así es, sí. ¿no? Que en mi época seguro habría sido el Walkman, ¿no? El Walkman Seguramente. que Y presiona se ha vuelto a play. poner de moda ahora el Walkman. Sí, queda bonito Sí. además. Claro. Sí, y otra cosa que te quería preguntar era, porque tú has estudiado publicidad, ¿no? Así es, ¿Te soy has, publicista. te has desempeñado también como publicista? Sí, por 10 años he estado trabajando en publicidad aquí en Perú. Ya. Así es. ¿Y cuándo nace esa idea de ser escritor? El momento en que me di cuenta que el trabajo no me daba felicidad. Ah, Yo creo que descubrí temprano que el trabajo es el trabajo. Es el dinero, hay que pagar las cosas y ya está. ajá, Luego es, ¿qué quieres hacer con tu vida? claro. ¿No? Y exactamente recuerdo que fue cuando tenía 19 años. Recuerdo el momento, te soy bien honesto. Recuerdo el momento en el que de pronto estaba leyendo un libro de cuentos de un autor de ciencia ficción Ujú. estadounidense, Ray Bradbury. El libro de cuentos se llamaba El hombre ilustrado. Claro, ya. Es un libro Y hermoso, hermosísimo. Te llenó demasiado. Leí el cuento titulado Calidoscopio. Ujú. Ese cuento es mi cuento favorito. Y que de es el ciencia más ficción. conocido de él también, ¿no? Así es, Ajá. así es. Y bueno, luego tiene Fahrenheit 451, el libro, Sí, su claro. novela que lo hizo famosísimo, Ajá. ¿no? Pero en este cuento Calidoscopio, no sé, Ese también es bastante es conocido. hermosísimo. Sí. Lo leí, algo cambió, fue como que, no sé, sentí que simplemente cambió algo ahí. Y Qué dije, bueno. quiero ser novelista. ¿Te das cuenta cuánto puede influir la lectura de alguien, un libro Así que es. tú tomas y que te puede cambiar la vida y que también, y eso le decimos justamente a nuestros oyentes de Radio Nacional del Perú, a veces mucha gente de repente no es vital pues un libro, dicen no, ¿para qué? En realidad yo necesito comer, necesito trabajar, pero un libro te puede cambiar la vida, te puede despertar sueños, diferentes ámbitos, diferentes panoramas de la vida, ¿no? Así es. Porque no eres el único a veces que está pasando por una situación difícil. Puede ser situación precaria, de desamor, de falta de trabajo, de pérdida inclusive de familiares. Y no saben cómo la literatura nos puede ayudar a sobrepasar esto, a pasar esto y que sea como una experiencia de vida. Y lo digo por experiencia propia y a cada autor que ha venido muchas veces nos ha contado que si no fuera por la literatura no podría haber soportado a sus muertos. Entonces es algo que sí, que creo que hay que hacer nuestro trabajo nosotros como autores, como gente que promueve la lectura, la literatura y los libros, para que pues gente como en Iquitos, los chicos de Iquitos, de las escuelas de Puno, de Ancash, de donde sea, puedan tener acceso a los libros y puedan ver el mundo sin tener que pagar un pasaje de avión, de auto, de lo que fuere. Van a ver Totalmente. historias de otros lugares, ¿no? Y esa idea de ser escritor te nació porque algunos, sinceramente, cuando han venido aquí a la entrevista me han dicho, Manuel, en verdad yo quería ser escritor, pero yo pensaba que iba a ser famoso, como Mario Vargas Llosa, una cosa así, ¿no? Y me he dado cuenta que no, pero me satisface igualmente seguir escribiendo. ¿Cómo es para ti? Yo simplemente llegué a los 19 años, cuando leí el cuento de Calidoscopio, lo que se me vino a la mente fue que quería contar historias, quería ser Ujú. novelista. No pensé en la fama, te soy honesto, ni siquiera pensé en ningún momento en el dinero, simplemente pensé en el hecho de quiero contar algo, tengo historias que contar. Ujú. Y me senté,
esa misma tarde llegué a la casa del trabajo y me senté a escribir. Y lo primero que se me ocurrió, obviamente fue horrible lo que escribí, pero creo que ya tengo muchos años en esto y fui aprendiendo poco a poco, un cuento a la vez. Así que creo yo que hasta ahora incluso se ha reforzado más la idea de que si llega la fama como escritor, bien. Y si llega el dinero como escritor, mucho mejor, por supuesto. Pero creo que, al menos en Latinoamérica, ser escritor es un acto de rebeldía frente a todo lo demás. Sí. La verdad Sí, es, sigues aquí al pie del cañón y sigues contando historias. Y con fe, cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo tiene sentido, es porque alguien viene y te dice, he leído lo que has escrito y me ha cambiado la vida. Muchas ¿Eso gracias. es lo que te ha dado la escritura? Hasta ahora he tenido suerte, sí, de encontrarme con lectores que me decían gracias. Y actualmente, con el pasado distante, me ha pasado mucho más debido a la historia. Este es tu segundo libro. Así y es. de hecho más de uno te debe haber dicho que le firmes el libro. ¿Qué sensación te ha dado cuando tú firmas este libro? Dices, bueno, es mi obra, pues, ¿no? Pues lo primero que pienso es, no malogres el nombre, escribe bien el nombre. y lo segundo, pues, creo que sería satisfacción, la verdad. El hecho de, wow, esto es real. Algo que nació en mi cabeza, es una historia y de pronto está en físico, en un papel. Eso es lo maravilloso del libro, de la palabra escrita y luego impresa. Es realmente bonito. Y tú que eres de una edad mucho más joven que yo definitivamente, ¿cómo haces? Porque hay mucha gente que dice, no, prefiero leerlo, no sé, pues en la computadora, en mi celular. ¿Para ti todavía necesitas pasar esa página con el dedo así y sentir el olor al libro? Hay un placer fantástico en el hecho de tener el libro en la mano, ¿me entiendes? Incluso oler la celulosa, el papel, todo eso. Es realmente bonito. Sin embargo, yo sí acepto la idea de que las Kindle, los libros electrónicos, en todo caso, ayudan mucho, sobre todo cuando hay mucho que leer o estás yendo de un lado a otro y los libros a veces te dan miedo de que se lastimen o se pierdan. Es cierto, y cuando uno escribe en realidad a veces tiene otras pasiones por otras cosas y tú tienes una del café. Cuéntanos un poquito, chiquitito, que ya se nos va la hora. Por supuesto, pues con mi esposa tenemos una marca de café, es Solaris Coffee Co. Y empezó como una marca de café. Vendemos básicamente café, hemos conversado con productores, caficultores dentro del país, de Villarrica exactamente. Y lo hicimos por este gusto de que queremos ver cómo es, conocer a los caficultores, conocer esta parte del Perú que no mucha gente conoce, o si lo conoce simplemente superficialmente. Y eso, fue así como nació. De repente desde ahí también van a hacer historias, así que vamos a ver. Por supuesto que más sí. adelante. Así es. ¿Cómo acercar a la gente a la lectura? A nuestros oyentes de Radio Nacional, ¿qué les puedes decir? Que simplemente lean lo que les gusta, que lean aquellos libros que sientan atraídos, que no se sientan que la lectura es una obligación en absoluto, no lo es. La literatura y la lectura en general debe inspirarte y debe calmarte y tranquilizarte. Que lo disfruten, ¿verdad? Así es. Aquí has puesto para días de lluvia, porque justamente es ahí donde nace, ¿no? Así es. ¿Dónde adquirimos un pasado distante? Actualmente en Lima se encuentra en varias librerías. Puntualmente me acuerdo ahora mismo El Virrey de Miraflores y Comunitas. Y también se encuentra disponible, si está en cualquier parte del Perú, pues está en la web de Buscalibre. Lo pueden encontrar ahí. Es bastante útil esa web actualmente. Y con suerte, próximamente estará en Iquitos. Esperemos que sí. Esperemos que sí, y ya nos darás novedades para comentarlas justamente aquí en el programa de Radio Nacional del Perú. Estamos en Entre Libros, ya despidiendo a Jairo Morales por su novela Un pasado distante, que tiene esta portada con una piscina. ¿Quieren saber qué hay en la piscina? Pues tienen que leer el libro, porque está Rebeca Bendayán, quien nos puede contar ahí la historia. Es el personaje principal en realidad, uno de los personajes principales, conjuntamente con... Aquí Jairo nos ha contado que ha sido ambientado en Iquitos y ahí podemos conocer un poco, hablas inclusive del calorcito que hay ahí, uno lo puede sentir inclusive cuando lo lee. Así que vayan por este libro, Un pasado distante, de Jairo Morales. Jairo, gracias por estar aquí en Entre Libros de Radio Nacional. Por el tiempo, muchas gracias. Y retornamos, amigos, no se muevan porque vamos a volver con José Paniagua Núñez, con poesía reunida en realidad, que se llama Jospaneando, y vamos a decir por qué se llama así. Así que regresamos, no se muevan, amigos, ahí de Radio Nacional del Perú. Regresamos en unos minutitos. Esta historia comenzó un 30 de enero de 1937. Radio Nacional del Perú. Una voz cruzó ríos y montañas
para llevar noticias y cultura a todos los rincones del país. La imagen llegó un 17 de enero de 1958. A través de ella, reflejamos la identidad y los sueños que nos impulsan. Fuimos y somos pioneros de la radiodifusión peruana. El Gran Teatro del Aire. Que la primera transmisión a color de la televisión peruana la hizo el Canal 7. China Lolo Brígida. En cada voz, en cada imagen, creamos puentes y destacamos lo que nos une. 7. Gracias, Perú, porque celebramos juntos nuestra historia, nuestro crecimiento y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Vengan a sentirse vivos. No importa cuánto cambie el mundo ni dónde te encuentres, siempre llevaremos contigo lo mejor de nosotros. ¡Feliz aniversario! Radio Nacional y TV Perú. Nuestra diversidad nos une. Amigos de Entre Libros, estamos de retorno aquí en Radio Nacional del Perú. Como les habíamos ofrecido, vamos a hablar en unos minutos con José Paniagua Núñez. Ya les diré de quién se trata, pero hemos conversado anteriormente con Jairo Morales por su novela Un pasado distante, que está ambientada en Iquitos, tiene la historia de una piscina, de un amor del pasado, así que hay que ir por ese libro que está bastante interesante. Es una novela de Jairo Morales. Y ahora vamos a conversar con José Paniagua Núñez, que nos ha traído la poesía reunida, se llama Jospaneando. ¿Qué significa Jospaneando? Pues caminar con él y conversar de literatura, de poesía. Él es una joya, en verdad, es un personaje que nos agrada tener aquí. Ha cumplido 96 años, yo dije 95 al iniciar el programa, pero ya tiene 96 años y está súper lúcido. Lo único que me ha pedido en realidad es que no hable tan rápido, y es que yo suelo hablar bastante rápido, pero voy a hacer un poquito más lentas las preguntas para que él pueda escuchar sin problema. Este es un estudio y edición de Cristian Reynoso, y gracias a la Municipalidad de Puno. Muy pocas municipalidades a veces suelen de repente auspiciar una novela, un poemario, y nos da mucho gusto que desde Puno lo hayan hecho. Así que vamos a darle en unos minutitos la bienvenida, y no quiero dejar de hablar de dos libros más que nos han traído aquí a Radio Nacional. Uno de ellos es El viaje interior de Iván Thaís, que es una reedición. Y aquí Edmundo Paz Soldán dice: mi novela favorita de Iván Thaís es uno de los mejores prosistas en español, entrañable y conmovedora, con ecos de Durrell y Nabokov, pero con un mundo muy propio que marca un camino único dentro de su generación. Esta es gracias a Peysa, edición 25 años. Así que pronto esperemos tenerlo aquí en los estudios a Iván Thaís, y gracias a Peysa por habernos enviado este libro, que es una reedición. Y también tenemos otra novela que se llama Ángela de los Milagros, de Ricardo Vice, gracias a Clorinda Editores, que también varias novelas de Clorinda Editores nos han llegado aquí, y les hemos entrevistado a los autores que nos han enviado justamente sus libros. Así que ahora, lo prometido, vamos a hablar con José Paniagua Núñez. ¿Cómo está, don José? Bienvenido a Radio Nacional del Perú. Una satisfacción enorme encontrarme en Radio Nacional del Perú después de mucho tiempo, después de años, diremos, cuando nosotros, yo personalmente dirigía Radio Nacional del Perú en Puno. Una temporada, como 2 años, he estado de director de Radio Nacional. ¿En qué año ha sido? Cuando ¿Lo recuerda? Estuvo la corporación. Cuando estuvo la corporación, ya estaba de director un señor Paca Pantigoso, me nombró como miembro ahí, pero bueno, no estaban de acuerdo la gente personal de trabajadores
me sacaron con una huelga. Suele pasar. Sí. ¿Ya? Este libro es de la serie. Ahora nos va a contar justamente la historia de Radio Nacional. Es otro asunto. Ajá. Pero mire, la entrevista es en torno a la poesía, ¿verdad? Ya. Pero puede contarnos usted sus anécdotas. Por ejemplo, usted inclusive ha pagado cárcel. Ahora nos va a contar por qué y cómo ha sido en esa época, ¿no? Justamente por sus opiniones políticas. Tengo varios apuntes acá que no quiero dejar de decirlos, porque en realidad ahora en esta entrevista vamos a jospanear, como dicen, ¿no? Vamos a jospanear. Usted ha nacido en 1929, así que de verdad sí tiene 96 años y 70 años de labor periodística y literaria. No es poca cosa, 70 años de poesía, 70 años de literatura. Ha publicado en diarios, ha publicado también en revistas, y esta justamente es una reunión de la poesía de 3 libros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos libros? Muchas gracias. Bueno, le diré que mi poesía tiene 3 etapas. Se le voy a sintetizar. La primera etapa publico Presencia de Lejanía, un grupo de poemas que son, diremos, espontáneos prácticamente, ¿no? Poemas bien sencillos, y lo publico gracias a el auspicio de un señor dirigente sindical, un señor Rosendo Asa, que trabajaba en el Eco de Puno, en un periódico, y en ese entonces se hacían las impresiones en rejones, ¿no? Se hacía con uno por uno, letra por letra, ¿ya? De tal manera que me dice un día: señor Paniagua, usted tiene varios poemas, se lo publicaré. Ya, le digo, encantado. Así que y le puse el nombre de Presencia y Lejanía, el primer poemario. Bueno, y me olvidé casi de eso. Pasa un tiempo y de repente el banco, yo soy empleado del banco, ex empleado del Banco de la Nación. Sí, ha sido funcionario. El Banco de la Nación, en su espacio de imagen institucional, entra un poeta, ¿ya? Y hace una convocatoria de poesía a nivel nacional. Entonces yo escribo Fantasía del Silencio, Tránsito del Amor, ¿no? Ya, escribo un poemario pequeño y saco el primer puesto, el primer premio. Bravo. Yo no he publicado nada de ese primer premio. Ya. Pero después este poemario, juntamente con un ensayito sobre la Virgen de la Candelaria, lo auspicia el PEL, Proyecto Especial Lago Titicaca. Me lo auspicia y se publica a todo color el folletito, Tránsito del Amor, que se llama el ensayo pequeño que tengo sobre la Virgen de la Candelaria, la ternura del creyente. ¿No? Bueno, pasa el tiempo, pasan los años, y de repente un día que está el escritor Cristian Reynoso en mi casa, me dice: a ver, vamos a revisar qué tienes. Y se pone a escudriñar las imágenes y encuentra pues unos poemas. Me dice que yo los voy a ordenar. Los ordena, los pone y me dice: aquí está, ya tienes un poemario, ponle título. Ya pues le pondré Puerto Azul. Sí, ¿qué hacemos con este poemario? Vamos a darle con una carta, vamos a pasar a Brisas del Titicaca, y tengo amigos. Así que le pasamos con una carta para ver si lo podían publicar. Efectivamente, pasaron 2 meses, 6 meses, y agarré, le dije: quiero que me devuelvan mis originales. Y me dice: no, señor, esto ya está aprobado, esto se va a publicar. Qué bueno. Y efectivamente, el anteaño pasado sale pues Puerto Azul. Lo presentamos a todo dar en Puno, con este motivo de la Candelaria, justamente. Ya es paralelo a la fiesta de los bailes, se hace también alguna actividad cultural en Puno. Qué bueno. Así que lo publicamos. Usted ha vivido en Puno hasta hace algunos años, ha venido a Lima hace poco, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio para usted?
Sí, pues, bueno, el homenaje a la Virgen de la Candelaria es más un homenaje a la Madre Tierra. Ajá. ¿Por qué? Porque en el preámbulo de todos los oficios religiosos es un pago a la tierra. Ujú. Se va a dar cuenta, toditos los que, alferados, todo lo que hacen, primero hacen su misa a la tierra. Ujú. Y después a la Virgen de la Candelaria. ¿Cómo, Ya. ¿Cómo usted ha tomado esas historias, esas experiencias de Puno para escribir su poesía? Bueno, la festividad esta tiene su símbolo, que es una mujer de cuerpo triangular, una media luna que emerge de la tierra, una mano una vela y en la otra mano un niño, una corona española. Ujú. Esa es la figura de la Madre Tierra llamada Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria se venera en el Templo San Juan de Puno. A mí me obsequiaron una réplica que lo he obsequiado yo a Brisas del Titicaca. Ah, claro, sí, les ha publicado ellos su libro, Claro, ¿no? ¿Me deja leer claro. aquí un poema suyo? Voy a leer un poema suyo porque usted me dijo que ya no puede leer bien. Yo quería que lo lea usted, pero lo voy a hacer yo. Y se llama Mi Edad. La voy a leer en este momento. Dice: tengo la edad del tiempo que construye caminos que llega a mi vida y se hace pensamiento, que es presencia y canto de mi remoto origen, donde soy planta y árbol de raíces ignotas. A veces me acerco a la edad de los cementerios, donde las cruces retozan con el triunfo de la muerte, bajo esas horas de impreciso universo. Tengo la edad de las meditaciones sublimes, fabricando ternuras de tiempo, destilando en los ojos mis lágrimas de viento. La edad de los días vagabundos, de los besos temblorosos estallando en deseos, la de los cuerpos jadeantes de placer y los recuerdos perdidos en hostales, la de a los amores sin retorno, la que nos modeló sentimentales sobre los dedos del silencio, edad que a veces parte el alma para el incendio del ayer peregrino sobre el fogón de las esperanzas, edad de los siglos acumulados en el cariño de nuestras vidas, costras de sangre y barro pensativo, desde las bibliotecas, al cántaro del cerebro, flameando en su futuro sin distancia. Cada quien tiene la edad que guste, la edad sublime del amor eterno de sentirse niño y gota de agua, lluvia de versos que se deslizan. Tobogán de vidas y sabores, para descansar con la muerte en algún recodo de los caminos perdidos. Esa es mi edad sobre la tierra, en su órbita y en su rotar sin fatiga, la que llevo en los ojos, en mis arrugas y en las yemas de mis dedos. Ahora no preguntemos nada, tienen la palabra. Nuestras heridas, las que jamás mostramos porque los canarios se reproducen entre pétalos de flores y trinos y hacen el amor cada mañana pregonando sus ternuras en el rocío para adentro, como todos los mortales. Lindo, lindo ese poema Mi Edad, ¿no? ¿Cuántas experiencias hay ahí en ese poema? Cuéntenos. En el poema Mi Edad, el que acabo de leer, ¿lo escuchó bien? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y qué experiencias ha tenido usted al escribir ese poema? Sí, bueno, yo tengo que se llama un discompa con 10 poemas o 20 poemas creo, pero no ha salido con defectos la grabación. Voy a depurarlo y voy a hacerle llegar aquí a la radio, voy a hacerle llegar a usted el poema ese. ¿Cuándo lo ha grabado? He publicado un grupo de poemas ya para ir a Europa. Nosotros fuimos a Europa a rendir homenaje a Rosalía de Castro, símbolo de la poesía gallega. Uh-huh. Así con un grupo de poetas de Arequipa nos fuimos a Europa. Ya rendimos homenaje. Y para eso yo hice el discompa. Ya, y lo llevé, lo obsequié la mayor parte de los poemas. No he vendido. Ya, y cuando vine... ¿Cuándo fue a Europa? ¿Ah? ¿En qué año fue a Europa? Unos 5 años, no sé, unos 10 años antes. Ya. Sí, hace unos 10 años fuimos ahí. O sea, más o menos 2013. Estuvimos en Vigo, rindiendo homenaje en las mañanas, había conferencias, había varias actividades
Y en las tardes nos llevaban a hacer un poco de turismo a Bayona, Negrán, a varios lugares donde hacíamos un poco de turismo, ¿no? Y se compraba algunas cosas de artesanía. ¿Qué tal? ¿Qué tal si compara Europa con Puno? ¿Cómo es? Hemos estado en Vigo, en Santiago de Compostela. Sí, pero su Puno, querido, a ver, cuéntenos usted, ¿cómo? Si es que usted piensa en Europa, en Santiago de Compostela y piensa en su Puno, ¿qué opina usted? ¿Cuál es mejor? O no, mejor no comparar en realidad, sino hablar de cada uno de ellos, ¿no? De los lugares. ¿Qué es para usted Puno? Bueno, el hombre es el mismo acá o en Europa, lo que cambia es el escenario. Ajá. Más bien tienen bastante admiración, les gusta mucho el arte, ya la poesía es el arte de la palabra, de manera que se reunieron en esa oportunidad 250 personas de todo el mundo, hombres, mujeres de todos los países del mundo, para rendir homenaje a Rosalía de Castro, ya, que había sido símbolo de la poesía gallega. Sí, Hemos sí, estado claro. 5 días auspiciados por la Universidad de Vigo. Sí, sí, justo 5 no se días acaba. ya después por nuestra cuenta hemos recorrido Sevilla, hemos recorrido algunos otros pueblos de Toledo Europa. también, ¿no? Vi que había ido a Toledo. Claro, sí. ¿Y qué tal la experiencia ahí? ¿Qué conoció en Toledo? ¿Le gustó la ciudad? Claro. Claro que sí, así como su Puno. Le preguntaba hace unos minutos, usted está viviendo ahora en Lima, ¿verdad? Está viviendo en Lima ahora, actualmente, porque usted ha vivido toda una vida en Puno, en realidad. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hacía de niño? Cuéntenos. ¿Leía? ¿Cómo fue su pasión por el periodismo? Bueno, más es lo que se ha comprado artesanías, ya había un contacto con gente de que hace literatura, ¿no? Que hace poesía, que hace toda clase de literatura. Pero en realidad su primer Eso. acercamiento es el periodismo para usted, Claro, ¿verdad? Cuéntenos experiencias de la época periodística, cuando usted estuvo trabajando periodísticamente. Sí, pues los encuentros son para eso, justamente para tener contacto con esa gente, ¿no? Con sus amigos periodistas. Justamente dicen que Jospaneando es caminar con usted, Bueno, hablar de periodismo. Es decir, este libro tiene su trascendencia. Mire, el primer libro, después de ese auspicio este señor ¿Cristian? Reynoso encuentra pues varios poemas y me dice ponle título, lo pongo y lo publican. Pero ahora ya últimamente el Consejo Provincial de Puno, bueno, me ha dado varios diplomas a lo largo de varios consejos, ya me invita para darme un diploma y para darme otro reconocimiento. Tengo un montón de reconocimientos. ¿Ya? Y ahí, con ese motivo, por vez primera en el Perú, un consejo provincial publica un libro e invita al autor para un festival de libro puneño o de libro peruano. Claro, van haciendo contactos, la gente le sí. va mirando, ¿no? Sí, hace un mes más o menos hemos estado ahí en Puno, me han dado la decoración, me han pagado pasajes a mí y a mi acompañante. Pasajes qué de ida y bueno. vuelta. Es decir, el Consejo de Puno se ha portado maravillosamente conmigo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya Sí, apoyo sí, sí. para la gente que escribe poesía y alguien como usted, ¿no? Es un incentivo en un medio donde gente que están casi a espaldas de la cultura. Sin embargo, en Puno, bueno, se ha venido para la inauguración o para la presentación, ha venido por su cuenta el presidente del Instituto Americano de Arte, el doctor Efraín Quispe, un amigo ya de esa institución, porque yo
a lo largo de mi vida he pertenecido como 30, 40 años al Instituto Americano de Arte. Sí, claro, ha estado relacionado con Sí, la cultura todas siempre. las semanas, el viernes cultural, hacíamos comentarios de libros, comentarios de presentación de pinturas, una serie de actividades eminentemente culturales. Usted Puno realmente es eso. un legado, ¿ah? Usted realmente es un legado de Puno, aunque ahora me escuche poquito y a veces no me termine de escuchar bien la pregunta, no importa. La Feria Internacional del Libro de Puno en el 2024 iba a llevar su nombre. ¿Finalmente le pusieron el nombre suyo? La Feria de Puno. Se iba a llamar José Paniagua Núñez. Ya, yo le diré que mi vida ha sido vivir en torno a la actividad cultural de Puno. Claro, por eso los homenajes. ¿Por qué? Por el hecho sencillo de que yo me inicié a trabajar en periodismo en el diario Los Andes. Sí. Esto me dio oportunidad de contactarme con toda la intelectualidad de Puno, con todos los que escribían ahí. Ujú. Entonces, ya usted sabe, en provincias el periodismo se hace espontáneamente y se hace gratis, pura colaboración. Ujú. Y no hemos ganado mucho, no hemos ganado un centavo. Yo soy empleado del banco. Hay que tener Ya, un trabajo pura pues, paralelo. colaboración. Ya, el canónigo tal va a traer, traía sus. Fulano de tal, un católico, otro, ya, va a traer, traía. Pasábamos por un pequeño tamiz nada más. Ya que se publique, porque está bien escrito, que se publique. Ya, y Los Andes así. Durante años yo debo tener como testimonio mis artículos, porque ahí en la página editorial tenía una columna que se llamaba Troquel del Tiempo. Ujú. Y en mi columna no dejaba de salir hasta la muerte del director. Y posterior a eso, hasta el anteaño pasado, todavía he escrito varios artículos en el dominical del diario Los Andes. Ujú. ¿Ya? Por eso mismo, pues, a la Feria del Libro le han puesto su nombre. Me Ya. acaban de confirmar que sí le pusieron el nombre en el año 2024. Ha llevado esa Feria Internacional del Libro en Puno su nombre. Y qué importante es eso, ¿no? Es como hacerle un homenaje. A usted le están haciendo homenajes de todo este trabajo periodístico que ha tenido y trabajo de escribir la poesía y sobre todo promover la cultura desde Puno. Ese es un trabajo importante. Y no le voy a preguntar a usted qué es la poesía, porque leyendo el libro encontré un poema que se llama Anhelo. Y ese poema me dice qué quisiera usted que sea la poesía y la voy a leer en este momento para que me escuche y le recuerde un poco. Usted ha hecho homenaje a Vallejo, a Escorza a través de la poesía, pero ¿qué es la poesía o qué quisiera usted que sea? La voy a leer en este momento. El poema se llama Anhelo y está en la parte prisma de este libro, de esta poesía reunida Jospaneando. Estamos conversando con José Paniagua Núñez. Les contaba para quienes recién se conectan que él escucha un poco más bajito y así que hay que hablar un poco fuerte para que él nos pueda escuchar. Y bueno, y la idea que esté presente aquí en verdad nos agrada muchísimo porque él ya casi ha cumplido 96 años y recuerda todos los episodios, cómo ha sido homenajeado en Puno, su tierra natal y su tierra que en verdad lo ha visto crecer y ha hecho tantas cosas ahí y bueno, nos ha dado a una persona que está dejando legado. Entonces, Anhelo voy a leer. Que la poesía sea como una flor, se deshoje con el viento, expanda su perfume con el tiempo y se refugie feliz en el olvido. Que la poesía vibre con el hombre y en su trayecto respire existencia, porque es sangre de sueños vividos, es llanto y canción a su manera. Que la poesía sea libre como el aire y se reparta en amor, fuego y carne, para solaz del que la lea y sienta encontrarse con el mundo del poeta. Que la poesía sea una chispa de luz, que al mismo tiempo viva y muera bajo el torrente de sus mensajes y los ideales del que la escribe. Que la poesía tenga horizontes y al estallar sus versos en las calles, hable del hombre y sus cosas simples, con el latido de sus quimeras. Alguna tarde, cuando las sombras y la pátina del tiempo la vuelva humo, retornará triunfando entre los hombres con su fuego de amor, savia y hado. Son hijos de los silencios y la nada, esfumándose en su tragedia cósmica mientras dispara su latir de vida. Mi homenaje a las poetas y a la poesía, y mi adiós definitivo y sublime.
Qué linda manera de explicar la poesía. De verdad, aplausos para usted y qué bonita esta edición que nos han traído reuniendo justamente los 3 libros que usted mismo me acaba de decir. Me ha hecho aquí una firmita que la voy a guardar con mucho cariño, jospaneando este libro, porque cuando uno habla con usted en realidad es jospanear, pues es eso. Y tenemos una presentación aquí del alcalde de Puno, de Javier Ponce, quien ha dado todo el apoyo para que esta publicación vea la luz, y sobre todo la introducción en la que nos mete por todos los recovecos de su historia. He conocido su historia en esta introducción, Jospaneando, Compromiso, Existencia y Bohemia en la poesía de José Paniagua Núñez, gracias a Cristian Reynoso. ¿Qué significa o quién es Cristian Reynoso para usted después de toda esta historia que nos ha contado aquí en el libro también? Señor Paniagua, ¿quién es Cristian Reynoso para usted? ¿Cómo lo ha ayudado Cristian Reynoso? Bueno, mire, yo lo conozco desde chico y publica un libro que se llama, una novela, Febrero Lujuria. Y en la novela el personaje principal es el poeta Núñez, o sea, mi vida. Ya, entonces con el personaje Núñez, y siempre se encontraba conmigo y me decía, tú eres el personaje de mi novela. Y su novela se llama Febrero Lujuria. Y bueno, y se narra, pues describe una serie de pormenores que tiene la fiesta de la Candelaria, porque por un lado está la devoción, por otro la diversión y por otro, bueno, el amor, en fin, ¿no? ¿Cómo recuerda el nombre? ¿Ah? Claro. Mire usted, a veces nosotros a mi edad nos olvidamos de algunos libros y usted se acuerda, ¿cómo se llama? ¿Febrero Lujuria? ¿Verano Lujuria? Sí, Febrero Lujuria se llama. Ya ves, se recuerda usted y me parece muy bien que haya venido usted aquí a Radio Nacional del Perú a contarnos un poquito de esta historia de Jospaneando, y le agradecemos muchísimo. Además, le agradecemos por el legado que nos está dejando a todos. Oiga, mire, todas estas fiestas tienen una coincidencia tremenda. Usted sabe ¿qué se llama? Hacen una parodia de bautizo en el mes de noviembre. Justamente son los 9 meses de febrero. ¿Ya? Entonces hacen su parodia de bautizo ahí. ¿Ya? Entonces, en muchos sectores, sobre todo en el campesinado, ya en noviembre ya nacen los niños de la fiesta de febrero. En muchos pueblos pasa lo mismo, ¿ah? Así que no solo es ahí. Pero lamentablemente es una realidad eso, ¿no? Con esta historia, señor Paniagua, José Paniagua Núñez, vamos a dejarlo ahí porque ya estamos terminando. El tiempo nos ha quedado bastante cortito, pero estoy seguro que quien vaya por el libro Jospaneando va a tener estas historias aquí contadas por Cristian Reynoso y su poesía. Entonces podemos, ¿dónde es que lo pueden encontrar? No sé si usted sepa, pero me imagino que en la Municipalidad de Puno, en Brisas del Titicaca, pueden encontrar el libro, y si buscan de repente en las redes sociales a Cristian Reynoso, también va a poder decirles dónde es que pueden ubicar este libro. Y con esto nos vamos. Gracias por estar aquí. Hemos estado muy, muy, muy agradecidos de que usted haya venido aquí hasta los estudios. Gracias a todos ustedes, amigos. Con esto nos despedimos de Entre Libros de esta edición en Radio Nacional del Perú. Nos vemos el próximo domingo.